La parte emocional tiene que ver mucho con la parte física. Hay muchos pacientes que llegaban allá donde yo trabajaba con muchas enfermedades físicas, pero eran a raíz de algo psicológico. Las emociones es una manera de comunicación de nuestro cuerpo y que a veces no sabemos expresarnos o comunicarnos con esas emociones, generan una reacción en cadena y libera diferentes sustancias, conlleva un poco de enfermedades, ¿no? Hipertensión, la diabetes, hipotiroidismo, el aumento de peso, el sobrepeso. Las diversas emociones que nosotros tenemos, tanto las positivas como las que no son tan positivas, afectan nuestros órganos. Muchas personas piensan que ir al psicólogo es ir a donde un amigo que te dé consejo y que te diga qué hacer. Y no es así, eso te lo da un amigo. Ellos esperan que uno como psicólogo les diga qué hacer y uno como psicólogo no le dice al paciente qué hacer. Hola, bienvenidos sean todos a este espacio que he creado ya que me apasiona mucho la salud y según la Organización Mundial de la Salud es el bienestar físico, mental y psicológico. Es por eso que tengo una invitada maravillosa, Marilyn. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Doc. Me alegra mucho que estés con nosotros el día de hoy. Cuéntanos un poco de quién eres tú y pues para que estemos en contexto con esta charla el día de hoy. Bueno, mi nombre es Marilyn, yo tengo 27 años, soy auxiliar de enfermería y también soy psicóloga. Me gusta mucho también el tema de la salud, me apasiona mucho, por eso no me he ido como de la rama, también he estado como en esa área. De hecho, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando nos conocimos y que Sí. decidí invitarte fue tu historia que me contaste que eras de la parte de enfermería, auxiliar de Ujú. enfermería, y sucede que los auxiliares de enfermería tienen mucho contacto con el paciente más que nosotros los médicos. Sí. Eso lo vemos día a día en las clínicas, en los hospitales y en los diferentes sitios que vamos, que las que lo limpian, las que le ayudan a pararse, que le ayudan a tomar los medicamentos, son las auxiliares de enfermería y nosotros, el personal de salud, como las otras ramas, casi no tenemos ese contacto humano. Y a pesar pues, de que han habido avances tecnológicos como la inteligencia artificial, pues yo creo que o sea, la tecnología no cubre esa parte humana que le podemos dar nosotros como seres humanos. Eso es lo que tratamos de rescatar ahora después que tenemos este auge. Y quiero que me cuentes cómo fue ese paso que tú hiciste de la psicología, de la Enfermería. Ujú. enfermería a la psicología. Bueno, pues eso sucedió. Yo trabajaba en el área de urgencias y yo siempre estaba en contacto, como tú lo dijiste, con el paciente, pero también con la familia. Entonces hubieron en varias ocasiones donde yo decía que sería interesante conocer por qué el paciente llegaba con una enfermedad física, como que me interesó saber de dónde provenía, ¿no? Ujú. Entonces yo estaba en mis turnos con los pacientes, daba la ronda de medicamentos y un día llegué donde un paciente en específico que estaba con su familiar. Entonces yo le di el medicamento y me puse a hablar con el paciente y la familia. Yo siempre me colocaba a hablar con el paciente y la familia también. Entonces sucede que ese día ese paciente llegaba como por un estrés tan grande que le causó una subida de presión, pero de presión de nuevo, porque el paciente No era no hipertenso. era hipertenso y era súper joven, tenía como 26 años y Uf, estaba muy joven. estaba muy joven, entonces yo hipertensión de nuevo, muchacho de 26, hacía ejercicio, o sea, todos, ¿no? Y era que pues la historia de él era muy profunda y todo eso abarcó como que a raíces del estrés de él y de la familia. Entonces yo empecé como a escucharlos, empecé como a interesarme como por él y por su familiar, no solo como por poner el medicamento e irme. Entonces, y no me pasó solamente esa vez, me pasaba muy seguido. Entonces yo empecé como a investigar sobre el tema y me di cuenta que la parte emocional tiene que ver mucho con la parte física. Así es. Entonces yo dije, no, hay muchos pacientes que llegaban allá donde yo trabajaba eh, con muchas ideas en su cabeza, como con intento suicida o con muchas enfermedades físicas, pero eran a raíz de algo psicológico. Entonces yo dije, no, pues la psicología. Entonces eso me apasionó para irme por la psicología, porque entendía que la parte física es de último. O sea, siempre es la parte emocional que te está allí sonando. Y si no trabajamos en ello, entonces ya el cuerpo habla. Sí, porque las emociones es una manera de comunicación de Ujú. nuestro cuerpo y no que a veces no sabemos expresarnos o comunicarnos con esas emociones Sí. y esas emociones generan eh,
una reacción en cadena en nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo genera una reacción en cadena y libera diferentes sustancias como el cortisol, como la adrenalina, que es la hormona del estrés, y esto genera una inflamación y Sí, pues conlleva un poco de enfermedades, no solamente la hipertensión, sino que la diabetes, hipotiroidismo, el aumento de peso, el sobrepeso, muchas enfermedades. Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, hay muchas personas que van a los servicios de urgencias, de hecho yo también lo ujú, viví cuando estuve trabajando en urgencias, que muchas personas iban porque tenían la presión alta siendo ujú. hipertensos o que tenían el azúcar alto siendo diabéticos y yo le preguntaba, señor, ¿usted ha tenido algún problema o alguna discusión en estos días? Y era fijo que me dijeran que sí, o sea, que habían tenido una discusión o que tenían un problema en la casa o en el trabajo. Y Ujú, claro, eso hacía de que les subiera la presión, que les es subiera el azúcar. Y lo que queremos es que muchas personas logren controlar sus emociones porque eso es fundamental en nuestro total. día a día. ¿Y cuál ha sido como lo más llamativo que has vivido ahorita que eres psicóloga y que pues que ya conoces acerca de las emociones? De hecho, me gustaría que también nos contaras las emociones, cómo afectan nuestros órganos y nuestro cuerpo. Sí, mira que es interesante. Yo he leído muchos libros de esa información y algo muy llamativo es que las diversas emociones que nosotros tenemos, tanto las positivas como las que no son tan positivas, afectan nuestros órganos. Por ejemplo, leí que el resentimiento te daña los riñones. Entonces, muchas veces las personas que sufren de daño renal, Ujú. por ejemplo, cuando yo estaba haciendo las prácticas, me encontré con una paciente de 30 años hipertensa, diabética y con daño renal de 30 años. Mm. Y sucede que en la historia de vida de ella, ya en la parte de psicología, pues sí me contó muchas cosas que me ayudaron a evidenciar que ella no deja el resentimiento por su familia o por cosas que le hayan pasado en la vida, no deja el odio y el rencor. Entonces eso con el tiempo le fue dañando los riñones y ya ella está en diálisis y todo. También la parte del hígado tiene que ver mucho con el odio. Entonces cuando las personas odian y no perdonan, se daña mucho esa parte del hígado. Y es como dar a entender de que el perdón no es para el otro, el Sino perdón es para para uno uno mismo, mismo, porque uno, exactamente. entonces la gente confunde, ¿no? Como que no es que, porque lo voy a perdonar si él me hizo esto y esto y lo otro, pero hay que entender que el perdón es para nosotros, Y que es un para, aprendizaje, que es un proceso que te tocó vivir ujú, y que es como un aprendizaje. claro, y es como para quitarnos nosotros ese peso. Así el otro me haya hecho daño, bueno, yo lo perdono, pero me perdono a mí por haber permitido esto y aquello. Y Ajá, uno se libera, pero las personas piensan que el perdón es que uno se lo otorga al otro. Es también, o sea, es de las dos partes, pero también es para uno. exactamente. La parte de cuando la persona tiene mucho miedo y no suelta los miedos, te daña mucho la parte pulmonar. Entonces está el asma, está la bronquitis, la neumonía, que la persona que se enferma constantemente de eso es de los miedos que no suelta. Mm, Que la parte de la garganta es lo que no comunica, cosas así. Entonces, sí. ujú. Y cuando nos conocimos, estuvimos hablando acerca de los chakras, que tú decías que... Sí, No, porque ujú. eso también es importante tenerlo en cuenta en Sí, la parte de la sí. salud, porque como te decía, o sea, el cuerpo no solamente es esto que vemos aquí, que tocamos, sino que va Mm, mucho más allá. Y, por ejemplo, la parte espiritual, ¿por qué la gente va a las iglesias? ¿Por qué mm, reza? Eso no es cuestión de esto, sino que nuestro cuerpo pues también tiene alma y espíritu, y ujú. esa parte hay que trabajarla. De Hay hecho, hay que muchas trabajarla. personas que todos los domingos van a la iglesia, que rezan mucho, pero la parte emocional y la parte Mental, exacto, ajá. mental y eso están olvidadas, están mal. Sí. Pero pueden rezar mucho, pero pues la parte espiritual está muy bien, pero la parte física, no hacen ejercicio, se alimentan mal, eso sí está dejado a un lado y pues obviamente es un equilibrio entre la parte espiritual, mental y física y Ujú. pues para eso estamos el día de hoy compartiendo diferentes historias. De hecho, en urgencias me llama mucho la atención eh, personas también que van con trastornos psicológicos, no sé, mucho ahorita mismo la ansiedad y la Sí, depresión. se ve Pero mucho. en sí, pues yo considero de que hay personas de que viven en el pasado, ¿no? Recordando el pasado o a pesar de que estamos en el 2025 siguen viviendo En el en el pasado. pasado
o vive en el futuro Ujú. pensando cosas o creyendo cosas negativas o positivas. Y pues esto ha conllevado a que también haya mucha ansiedad y mucha depresión. Exacto. Y, y pues estos trastornos también tienen un componente genético, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Por ejemplo, lo que decías, vivir mucho en el pasado te causa como depresión, porque sí, uno piensa en lo que no hizo, en lo que dejé de hacer, en lo que dejé o el pasar, familiar que se o el murió y familiar que se que, murió, ya está el duelo y todo. Y el que ajá, vive mucho en el futuro, pensando en qué va a pasar mañana, en lo que voy a hacer en la otra semana, en 5 años, en 10 años, vive con ansiedad. Entonces no vivimos como el presente. Entonces eso es lo que sucede. Y lo que me comentabas de los chakras, pues sí, nosotros tenemos chakras que están en nuestro cuerpo, ¿no? Que son como energías ubicadas en cada parte de nuestro cuerpo y pues tienen nombre, ¿no? Que el chakra del flexo solar, que el corazón, que el de la comunicación, que es aquí el de la garganta, bueno. Entonces ellos se bloquean. Entonces al bloquearse muchas veces también llegan enfermedades físicas y también emocional. Entonces muchas veces no que la persona que todo se lo calla, que no habla, que mejor no hablo para no tener problemas, porque hay personas que está bien que no les gusta discutir, porque sí, dicen, no, yo no le digo nada porque no quiero problemas, no me gusta pelear, pero hay una línea muy delgada entre no quiero discutir, o es mejor expresar lo que siento, porque es que si yo me lo callo, mi cuerpo se lo guarda y luego me da una amigdalitis, por mm, ejemplo, mm, ¿no? O luego hay personas que se quedan disfónicas o afónicas pues muchos días y no saben por qué. mm, Entonces eso también, eso sí, afecta mucho. O está, digamos, el chakra que está acá en la parte que se cree, creo que es el flexo solar, mm. que afecta también la parte digestiva, estomacal. Entonces, como que la persona que mantiene con mucho estreñimiento es como la persona que no deja fluir sus emociones, porque es que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Ah, sí, Que eso, dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro, ahí se albergan las emociones, porque sí, trabajan como en conjunto, el cerebro con el sí, intestino. porque también hay una parte hormonal, entonces, Ajá, entonces así, o sea, las personas que no hablan, que no expresan sus emociones, viven estreñidas también. mm. Ujú. De hecho, aprovecho para contarte una historia que me llamó mucho la atención. Sucede que había una señora Ujú. que ella tenía a su marido y dos hijos. Y de repente un día el marido salió de la casa y en la tarde llegó la policía a avisarle pues que el marido se había muerto. No, la señora entró en depresión porque obviamente tenían deudas, pues Ay, dos no. responsabilidades, ¿Y los hijos eran menores, eran chiquitos? si eran pequeños y todo. Ah, Y entonces la señora entró en depresión ujú. y a raíz de la depresión ya comenzó a darle pues las diferentes enfermedades como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, hasta que llegó a un cáncer. Ah, juepucha. Y cuando ya llegó al cáncer, le dijeron que había que hacerle quimioterapia y radioterapia, pero ella pues tomó la decisión de que no se lo iba a hacer y lo que hizo fue cambiar de casa y cambiar de ambiente y se consiguió una pareja nueva, pues, y cambió sus emociones, su manera de ver la realidad y se curó del cáncer, se curó de todo lo que tenía y no hubo necesidad de tomar muchos medicamentos, de hacer muchas cosas, sino que lo que estamos Trabajo hablando, en ella. trabajó en ella, porque muchas veces el, la gente está buscando soluciones en algo externo, en una pasta, Total. en hacer algo, en tomarme algo para poder quitarme esto que tengo. Y muchas veces eso está en el interior. Exactamente, entonces Ajá. no miramos la parte interna Ujú. y queremos soluciones en algo externo. Y rápido, porque siempre queremos Exacto. las cosas rápido. Por ejemplo, en el caso de la piel, las mujeres, que no, que me salió el barrito, que me salió esto, que no, que la crema, que el jabón, que esto, que lo otro, pero no hacen ejercicio, comen mal, De la parte hormonal puede ser viven desbalanceada, estresadas, sí. mejor dicho, viven aburridas, con emociones fuertes o no Ujú. muy positivas y entonces, claro, obviamente van a estar brotadas, van Sí. a tener su piel pues no tan cuidada, a pesar de que se hagan limpieza, a pesar de que apliquen cremas, a pesar de que hagan muchas cosas, pues obviamente no van a tener solución como tal, pues si no cambian sus estilos de vida. Y pues la invitación también es a que tengamos buenos estilos de vida. De hecho, ¿cuáles son
tus estilos de vida saludables? Bueno, pues a mí me gusta mucho tomar agua. Yo me tomo por ahí 2,5 litros al día. Me gusta hacer ejercicio. Procuro tener como una buena higiene del sueño, que la higiene del sueño es como dormirme a cierta hora, utilizar la cama solo para dormir, que el ambiente esté oscurito porque yo con alguna luz no puedo dormir, bañarme antes de dormir, todo eso me ayuda como que a dormir bien y si uno duerme bien, pues el cuerpo no está Ve, estresado al la otro parte de día. la tecnología, por ejemplo, en tu cuarto, cuando tú También. duermes, el celular está cerca o... No, cuando yo me voy a dormir, de media hora a una hora antes dejo usar el celular. Ajá. Porque me ha pasado de que eso a veces no lo hago porque pues a veces no lo hago y estoy con el celular y cuando me voy a querer dormir no me puedo dormir, Mm. se me dificulta. Por lo que la melatonina no se va produciendo, entonces esa la idea, ya se produce en entornos oscuros Ujú. y uno ahí con una pantalla de luz azul ahí a toda hora, ¿no? Claro, no. Entonces, Y con respecto a la alimentación, pues yo trato de alimentarme lo mejor posible. Pues sí. obviamente uno que otra vez, uno que otro día una hamburguesa, pero de resto trato de comer, siempre me como la fruta al desayuno, o sea, me como la proteína, el carbohidrato, la grasa y la fruta. Mm. Digamos una arepa, unos huevos, aguacate y una porción de fruta. Trato de, pues el almuerzo igual, o sea, el almuerzo proteína, carbohidrato, grasa. Y a la comida también, pero hago también una media tarde. Entonces trato de comer muy balanceado. Ve, y por último te hago una pregunta. ¿Cómo ves al ser humano en ese cambio que hiciste desde el auxiliar de enfermería a la psicología? O sea, ya conoces al ser humano, digámoslo, en diferentes aspectos, diferentes fases. Y Ay, entonces, sí. ¿cuál es tu punto de vista frente al ser humano? Porque es que Mm, actuamos diferente, ¿no? Depende del entorno, sí, y el entorno influye mucho en las personas, en la parte de la salud, porque obviamente si vos estás en un entorno donde vivís estresado, vivís azarado y esto, eso influye sí o sí en tu manera de actuar, en tu manera de pensar, en tu manera de esto. Y entonces tú que has tenido esa oportunidad de conocer al ser humano más allá, porque esa es otra. Nosotros estudiamos una carrera de la salud y nos enseñan ciertas cosas, pero de repente cuando tú ya estás en la parte laboral y ya estás ayudando a muchas personas y estás brindando un servicio, ujú, te das cuenta de que somos mucho más que lo que nos han enseñado y que, uff, mejor dicho, sí, todos los días aprendemos cosas nuevas y cada paciente es es diferente, te diferente y es un enseña mucho. aprendizaje. Y lo Ujú, más gratificante es poder ayudarlo y poder quitarle el dolor o ujú. escucharlos, que eso es lo que necesitan a veces. A veces solo necesitan hablar. Sí, solamente necesitan sacar eso y con eso Ujú. ya como que siente que se quitaron un peso de encima y se quitó el dolor y todo. Mira que eso sí me puso a pensar esa pregunta porque sí hubo una transición. Una cosa es como estudiar de enfermería. Yo que pensaba así, veía a alguien que estaba sufriendo, tenía dolor, yo le colocaba el medicamento y ya. Y ya yo le colocaba, espero pues que le ayudara y todo, pero no veía más allá por el día a día. Uno como auxiliar son muchos pacientes para uno solo. El caos de urgencias, porque yo trabajé fue en urgencias, yo no estuve en otro servicio, siempre fue en urgencia, entonces es un caos. Usted tiene sus pacientes, pero si llegan más pues, por la ambulancia, así tienes que recibir y recibir y recibir, entonces uno no, ahí no como que no hay como un respiro de uno decir, venga, yo le coloco el medicamento, cómo siguió, o sea, se da, pero es muy limitado, ¿no? Por la cantidad de pacientes que tienes que atender. Pero en cuanto ya pasé a la parte de psicología es diferente, porque así como tú dices, a veces ellos solamente quieren hablar, a veces quieren sacarlo, que alguien los escuche. Y me gusta que me han dicho, ve, no lo había visto de esa manera, o yo no había pensado en esto, o sí, tienes razón, mira que te conté esto y me siento más liberado. La semana pasada me dijeron uno de los pacientes, no, mira que te conté y puedo respirar, me siento mejor. Entonces eso uno lo llena, ¿no? Así sea que Sí, solamente estén hablando con ajá. uno, pero uno también les brinda herramientas, como que cómo puedan lidiar con una ansiedad generalizada, con una depresión o con algún trastorno mental. Entonces uno les da como unas indicaciones, unas herramientas y eso es bueno, eso es chévere, que se siente bien que uno está haciendo Aprovechemos el algo parecido. momento porque hay muchas personas que tienen esa idea que ya Ujú. viene de mucho tiempo, que ir al psicólogo es para locos
Y también tiene esa idea de que uno va a ir al psicólogo y el psicólogo te va a decir, vea, usted haga esto así, 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 Ah, y se sí. le va a solucionar el problema. Ujú. Y entonces cuando la gente va al psicólogo y ve que no es así, dice, no, así, No pucha, me sirve. no me sirve, no, o no perdí mi Sí. tiempo, o esto. Ujú. Pues entonces quiero Sí, sí. que Bueno, instruyamos a las personas pues acerca de que esto ¿de qué es ir es, al psicólogo? sí, o sea, es otra parte del ser humano, o Ujú. sea, no es solamente la parte médica y física como tal, sino que también la parte mental que es muy importante Claro. y eso también enferma, ¿no? Sí, es que así como tú me preguntaste ahora, así como se hace ejercicio, se alimenta bien, es bueno ir al psicólogo, porque la parte mental también es muy importante, lo que decías de las esferas mental, emocional, social, biológica, espiritual. Sí, hay muchas personas que piensan que ir al psicólogo es que ir a donde un amigo que te dé consejo y que te diga qué hacer, Ujú. y no es así, eso te lo da un amigo de confianza, el amigo ve, haga esto, y si no le funciona por aquí, entonces haga esto. Ellos esperan que uno como psicólogo les diga qué hacer y uno como psicólogo no le dice al paciente qué hacer. Uno escucha el síntoma, o sea, el dolor con el que el paciente llega a tu consulta, uno escucha ese síntoma, ese malestar que tiene la persona y muchas veces las personas vienen a hacer cuenta como una nube así como de, De emociones. sí, pero ¿cómo es que se le dice? De lana, ¿has visto las bolas Ajá. de lana que son todas así? Vienen así. Entonces uno lo que hace es escuchar y devuelve, pero más organizado, como desenvolviendo esa lana, ¿no? Y se lo entrega derechito. Entonces uno lo que hace es eso, uno cuando está, uno pues digamos el ser humano como paciente, no ve soluciones, solo ve problemas y ve más problemas y no ve qué hacer. Entonces cuando hay otra persona que te está escuchando, que no está en tu posición, te está escuchando y uno devuelve, eso mismo que te están entregando uno lo devuelve, pero más organizado, más no le está diciendo qué hacer. A Ve- veces la persona dice, ay, pero venga, yo le conté, dígame qué hago, porque para eso vine, dígame qué tengo que hacer. Entonces uno no les dice qué hacer, sino que uno los escucha y les da herramientas para lo que ellos están, digamos, sufriendo en el momento. Y ir al psicólogo no es para los locos, porque el que va al psicólogo no es loco, el que va al psicólogo es un ser humano que tiene problemas, que como todo el mundo. como todo el mundo, que esos problemas ya le impiden muchas veces, tienen dificultades laborales, emocionales, personales. Cuando ya un solo problema se te está dificultando en esas áreas, porque deberías ir al psicólogo. No, de hecho, algo que es muy claro, tú puedes tener una depresión, una ansiedad Ujú. o puedes tener un problema en tu entorno y esto, pero cuando eso ya empieza a afectar a las personas con las que tú vives, con las que tú estás todo el tiempo, Ujú. cuando tu manera de ser o de actuar afecta a esas personas que están en tu entorno, eso ya es algo peligroso, o sea, es una Como un enfermedad. signo de alarma. Exactamente, Ujú. entonces debemos estar muy pendientes y no quedarnos con nada, porque como estamos diciendo, si nos quedamos con cierto tipo de emociones, de alguna manera nuestro cuerpo la somatiza, la va a Sí, sacar de alguna manera por un órgano, de alguna manera. por una enfermedad. Sí, de hecho los dolores articulares, que le duele la espalda, que le duele la cabeza, Que que el le duele la... cuello, sí. Exacto. Y obviamente es por lo que estamos hablando de que genere una cascada y de ahí para adelante, pues, Claro, inclusive cuando ya te duele algo físico, es porque es algo que ya viene desde hace mucho tiempo que no le hemos prestado atención o lo hemos ignorado. O sea, para que llegue un, no sé, una cefalea, un dolor de cabeza muy fuerte, una migraña, o una enfermedad como un cáncer, una diabetes. Dicen que la diabetes es cuando la persona vive en amargura. Entonces, como la diabetes es lo de la enfermedad del azúcar, entonces lo que hace es que dicen, pues es lo que estamos hablando ahora, lo que leía, era que cuando la persona vive en mucha amargura, que no vive como feliz en su vida, entonces lo que hace el cuerpo es darle, el cuerpo es muy sabio, como que darle esa subida de azúcar para que emocionalmente ya no viva en esa amargura, entonces ahí empieza a sufrir problemas de sí. diabetes. Sino que, como estaba explicando ahorita, cuando tú tienes un pensamiento, una emoción, tu cuerpo reacciona. O Sí, sea, tu cuerpo no distingue, tu mente no distingue entre lo que es real y lo que es mentira. eso es verdad, sí. Entonces, usted puede estar aquí sentada conmigo e imaginarse que la está persiguiendo un león. Y entonces, si usted se lo imagina, su cuerpo empieza a producir cortisol y todo, como si estuvieras De persiguiendo verdad, en vida ajá. real y tú estás ahí sentada conmigo. Entra como en modo supervivencia. Exacto. Y Ujú. muchas personas están en un sitio,
pero llevan consigo los problemas, las preocupaciones, entonces obviamente el cuerpo está produciendo cortisol, está produciendo esto y se libera mucha azúcar del hígado que tiene almacenada y pues obviamente ese azúcar es para utilizarla como energía, pero pues obviamente eh, nuestras células toman lo que necesitan, así como la gasolina, usted va a la bomba y echa lo que necesita de gasolina y va para Ujú. adelante, ¿sí o no? Usted Sí, no, sí. no le echa toda la gasolina que hay en la bomba porque obviamente el carro no le No aguanta. la va a soportar toda. Así Ujú. mismo en nuestro cuerpo no soporta todo el azúcar que hay ahí y entonces él coge lo que es y el resto pues lo deja ahí en la sangre y ahí Ujú. es cuando vamos a ver y que no, que diabéticos. Y ahí se convierte en grasa, ¿no? Ve, y me llama la atención que también hay personas que hacen ejercicio, que alimentan bien, que hacen como todo lo que hay que hacer, Ujú. más sin embargo se enferman o les da el infarto, les da cualquier cosa, pero es porque no tienen en cuenta la parte Emocional. emocional. Claro, es que inclusive nosotros cuando estaba en la clínica, siempre con los pacientes, digamos el día de la hipertensión, se les daba como una información muy breve, porque siempre me llegaba el paciente, pero es que vea, yo me tomo los medicamentos, yo soy juicioso, yo soy obediente, me tomo la losartán o lo que le mandaban, y aún así se me sube la presión. Entonces ya cuando uno entra, y usted cómo está en la parte emocional, tiene mucho estrés en la casa, en el trabajo, con sus hijos, con su familia, ay, no, sí, no, es que yo no duermo bien, es que mantengo estresado por deudas. Entonces es eso, yo les explicaba, por más que se tomen la medicación al pie de la letra como se lo manda el médico, y si no trabajan la parte emocional, a ellos se les va a seguir subiendo la presión, Mm. porque es que es un conjunto, no solo es como lo que tú decías, no solo es la pasta, no solo es lo externo, hay que también verse internamente. Mm. Sí, porque Entonces, las personas están todo es buscando un conjunto, solución en la parte exterior, pero en la parte claro. O interna sea, están hay que trabajar en conjunto, en conjunto, la parte de psicología, la parte de medicina, la Por parte ejemplo, ahorita social. que es muy frecuente el cáncer, que todo el mundo no que cáncer, y dice que para esa otra idea que nos han vendido que no hay solución para el cáncer, pero pues entonces como venimos hablando, es una parte externa e interna, o sea Sí, de que las dos. Y yo conozco una persona que se curó del cáncer también. Un libro que se llama Usted puede sanar su vida de Louise Hay, no sé si lo has escuchado. mm, Y ella tiene otro libro, El poder está dentro de ti. Ese es el que yo me estoy leyendo, porque el Usted puede sanar su vida es el primero y luego de ese sacó El poder está dentro de ti. Y ella ahí habla de que es que el poder viene internamente de nosotros, o sea, no hay que buscarlo por fuera y hay que sanar, digamos, ese resentimiento, el perdonar. Ella sufría no recuerdo muy bien si era de leucemia, pero en un cáncer, y ella decía allí que ella se había curado. mm. Entonces, y ella explica cómo lo hizo y ella explica que le recomiendan a las personas, a los que van leyendo el libro. Entonces eso es muy importante porque de una u otra manera uno mismo se puede sanar. Así Es como es. la canción de Tony Vega de que uno mismo se enferma, uno mismo se sana, uno mismo... Ah, uno mismo así, Es que es verdad esa letra, o sea, uno mismo se hace todo. ajá, O se sana o se enferma. así Y es. así. Bueno, te agradezco mucho Ujú, por haber estado compartiendo el día de hoy con nosotros. ujú. Esperamos volvernos a ver en otra ocasión y te agradezco mucho pues por este tiempo que has dedicado con nosotros. Nos vemos en No, una próxima ocasión y con todo gracias gusto. a todos los que estuvieron con nosotros en este podcast. Eh, Aprovechamos para que Marilyn pues presente sus servicios y Ah, todo. bueno, sí, bueno, yo al ser pues auxiliar de enfermería y psicóloga, pues yo ofrezco servicios, todo lo que tenga que ver con la parte de auxiliar de enfermería, como inyectología, aplicación de sueros vitaminados, curaciones, retiro de puntos, paso de sondas, y en la parte de psicología, pues terapia psicológica. Ujú. Bueno, mi gente, ya sabemos, podemos contactar a Marilyn para cuando necesitemos y lo pueden hacer a través de Macisalud Casa Médica. Aquí estamos para ayudarte. Muchas gracias.